Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es poder conocer al verdadero Dios. Vamos a leer en la Biblia, les invito en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos a meditar allí unos minutos. Saludo para todos en el nombre del Señor. A todos los que están atentos a esta celebración que realizamos en el nombre de Jesucristo, esperando que Dios se manifieste, se siga manifestando poderosamente. Amén. San Juan capítulo 1, verso 1 dice la escritura, San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra vez, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria a Dios. A una señora que no entendía la unicidad, un pastor le leyó estos dos versos, primero el 1 y luego el 14. Primero el 1 y luego el 14, y ella no entendía. Y el pastor le decía: y el Verbo que era Dios fue hecho carne, hasta que ella pudo entender. Cuando hablamos de unicidad, nos referimos a Dios en su sentido más estricto. Pues hay creencias que dicen que Dios es uno, pero que está compuesto. Sin embargo, la unicidad hace referencia a que Dios es uno, no compuesto, estrictamente uno. Y eso se lo encuentra usted por toda la Biblia. Y Juan, en la introducción de su evangelio, reafirma esta verdad, que el Verbo, que es Dios, el único y verdadero, fue hecho carne. Una traducción más cerca al original no dice fue hecho, sino que dice se hizo carne. Él se hizo carne, Él mismo. Es decir, se hizo hombre. Esto es lo que se llama el misterio de la encarnación. Y esto es muy importante porque esta es la base de nuestra fe. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y creemos que Dios, el único y verdadero, fue el que vino como hombre y habitó entre nosotros. Ese misterio de la encarnación usted lo va a encontrar en la Biblia de principio a fin. Y esa verdad, cuando se establece, cuando queda allí cimentada en el corazón de que Dios es uno, no solo en número, sino en esencia, esa verdad lo va a preservar a usted de caer en creencias erróneas. De tal manera que usted afirma su pensamiento en que Él es uno y único, y aunque haya versículos que han sido malinterpretados, sin embargo usted puede seguir aferrado a la verdad bíblica de que Él es uno. Cuando hablamos del misterio de la encarnación, usted también puede encontrar este misterio con otras expresiones. Cuando usted lea estas expresiones que yo le voy a mencionar ahora, usted va a entender que se refiere a la encarnación de Dios. La encarnación de Dios también se refiere en la Biblia como Dios mismo viniendo y salvando. Isaías 35, 3, 4 y Mateo 11, 2, 6. También se refiere a Dios con nosotros, Isaías 7, 14 y Mateo 1, 21 y 22. También se refiere como la manifestación de la gloria de Jehová, Isaías 40, 15 y Apocalipsis 1, 7. También se refiere a Dios viniendo al mundo, San Juan 1, 9 y 10. El misterio de la encarnación también lo va a encontrar con la expresión el Padre morando en el Hijo, San Juan 14, hay una buena expresión sobre esto. También se refiere a Cristo
que es Dios sobre todas las cosas, todo lo demás. Dios. Muy bien, vamos a ver con este. Gloria a Dios. Están como en suspenso, ¿no? Así es que bonito. Bien, el misterio de la encarnación usted lo va a encontrar también como Cristo, Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Lo va a encontrar en la Biblia como el misterio de su voluntad, Efesios 1, del 3 al 14. Lo va a encontrar como el misterio de Cristo, Colosenses 1, 25 y 26. Lo va a encontrar como el misterio de Dios el Padre y de Cristo, Colosenses 2, 2, 5. Lo va a encontrar como el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3, 16. Lo va a encontrar como el misterio de la fe, 1 Timoteo 3, 9. Lo va a encontrar como el Padre participando de carne y sangre, Hebreos 2, 14. Y lo va a encontrar como Dios en Cristo, 2 Corintios 5, 18 y 25. Esas expresiones y otras parecidas hablan a la encarnación del único y verdadero Dios. En esto el Evangelio de Juan es único en su interpretación e introducción, porque mientras Mateo, Marcos y Lucas hablan del Señor desde la esfera terrenal, Juan lo hace desde la esfera celestial. Aquellos tres hablan del principio de los días de su carne, pero Juan habla de los días de su eternidad. Los tres evangelistas lo ven desde la dimensión del tiempo, pero Juan lo ve desde la dimensión fuera del tiempo. Según el Evangelio de Mateo y Lucas, al Verbo encarnado se le pueden rastrear los descendientes. Claro que sí, y era necesario, por eso allí aparecen las genealogías. Pero al Verbo en su divinidad no se le puede buscar árbol genealógico, porque Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. El Verbo en su divinidad no tiene principio de días ni fin de vida. El Verbo en su divinidad no tiene padre ni madre, sino que es Dios eterno. Juan se remonta al principio que está más allá del principio de Génesis 1. Pues en Génesis 1 se habla del principio de las cosas creadas y las cosas visibles. Pero Juan se remonta al principio de las cosas no creadas e invisibles, porque todo tiene un principio, pero el Verbo que es Dios es eterno. A Él no lo creó nadie, porque Él es el eterno Dios. Amén. Y Él es la razón y la causa primera por la cual existen todas las cosas. Pablo dijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De tal manera que cuando hablamos del Verbo, no estamos hablando de un ser diferente del único y verdadero Dios. Creemos que el que se encarnó fue el Verbo que era Dios. Por allá, a finales del primer siglo, surgieron muchos movimientos que eran enemigos de esta doctrina. Uno de ellos, llamado el gnosticismo, que existe hasta nuestros días,
No sé si han oído hablar de la iglesia gnóstica cristiana. Así llaman. Y este movimiento apareció por allá a finales del primer siglo. Ellos decían que la materia física era esencialmente mala, por lo tanto no podían aceptar que Dios pudo haber participado de carne y sangre, porque si eso fuera cierto, entonces Dios se contaminó, según ellos. Los gnósticos propusieron varias doctrinas acerca de Jesucristo. Por ejemplo, decían que Él nunca fue un ser humano real, sino que era una especie de fantasma, que Él no era el único y verdadero Dios manifestado en carne. Dijeron que Él fue un simple hombre sobre el cual Dios descendió cuando fue bautizado y que lo abandonó antes de su muerte. Y otra cantidad de locuras. Este grupo se declaró enemigo acérrimo de la doctrina de la encarnación de Dios. Por esa época, cuando surgió el gnosticismo, todavía estaba vivo el último de los apóstoles. ¿Recuerdan cuál era? El único que murió de muerte natural. Juan, el anciano, ya estaba anciano. Y él estaba en los últimos días de su vida. Y estaban surgiendo todos estos movimientos que atacaban la doctrina de la encarnación de Dios. Y Juan, aunque su cuerpo ya estaba un poco golpeado por los años, sin embargo tenía lúcida la revelación de que aquel en quien él había recostado su pecho era el Verbo Dios manifestado en carne. Y por eso Juan refutó tajantemente la falsedad de las creencias gnósticas cuando dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese espíritu es el anticristo, el cual, dice Juan, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y siguieron surgiendo muchos movimientos llamados cristianos que tenían como base creencias filosóficas o religiosas o de religiones orientales. Y todos esos movimientos atacaron de una manera férrea la doctrina de la encarnación de Dios. Incluso llegaron a decir que el Verbo que se hizo carne no era el verdadero Dios, sino que era un semidios o un segundo Dios o un Dios poderoso, pero que no podía ser el todopoderoso. Intentaron decir que el Verbo era un ser diferente del único y verdadero Dios, malinterpretando en San Juan 1:1, donde leímos la palabra con. Decían ellos en su argumento que esa palabra, si decía el verbo era con, entonces el verbo tenía que ser diferente de Dios. Pero ese aparente problema el mismo Juan lo resuelve cuando arregló enseguida: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí está la respuesta. La palabra traducida con, ahí en el versículo 1, es también la palabra que se traduce en lo que a o se refiere en Hebreos 2:17 y Hebreos 5:1. Por lo tanto, Juan capítulo 1, verso 1 podría incluir los significados de la siguiente manera: el verbo se refiere a Dios y el verbo era Dios. Nosotros creemos eso. El apóstol Juan en ningún momento dijo que el verbo era una persona de Dios, o una segunda persona, o un semidios, o un segundo Dios, o una criatura. Tampoco igualó la expresión del verbo a lo que es el Hijo de Dios. Juan dijo: el verbo era Dios.
Y ese Dios encarnado es nuestro Señor Jesucristo. Así como las palabras revelan a otros lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente, de la misma manera el Verbo de Dios se hizo carne para revelarnos su mente y su corazón. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De tal manera que esta es una verdad que Dios está expresando a través de toda su palabra. Y Jesucristo, Él mismo dijo que Él es el alfa y la omega. Ustedes saben que el alfa y la omega es la primera y la última letra del alfabeto griego. Una palabra se compone de letras. Y según Hebreos 1, del 1 al 3, Jesucristo es la última palabra de Dios para la humanidad. Él es la última palabra, Él es la última revelación. Todo lo que Dios quería revelar, lo reveló en Cristo Jesús. Y tenemos esa maravillosa revelación. El Verbo que era Dios se manifestó en carne. Es decir, que Él, Dios, que es Espíritu, tomó un cuerpo para habitar entre nosotros. Por eso dice: y habitó entre nosotros. Él estaba habitando allí en un cuerpo. Sin embargo, aunque tenía un cuerpo, seguía siendo Dios. Algunas personas creen que por el hecho de que se hizo hombre, dejó de ser Dios. Pero Él siguió siendo el mismo Dios todopoderoso, el mismo Dios omnisciente, el mismo Dios omnipresente. Los discípulos, aunque usted de pronto no lo ha pensado, pero los judíos eran muy, los que son dados a creer en supersticiones, muy agoreros, ¿no? Creían en todas esas cosas. Usted recuerda que en alguna ocasión que el Señor se les apareció, ellos se asustaron y ¿qué dijeron? Es un fantasma. Si habían esas creencias. Pero el Señor poco a poco se fue revelando a ellos y les fue mostrando, no a todos, porque no todos aceptaron que Él era el Verbo, que era Dios manifestado en carne. Por eso, a renglón seguido, en el verso 2 de San Juan, vamos a ir allí a San Juan. Oiga, me está gustando predicar así suavecito, hermano. ¿Cierto? Marlos Arrullo. Sí, yo estaba pensando y dije: ay, yo voy a predicar así suavecito, así. Yo tuve un pastor que nos hablaba así y era para captar la atención. Él iba bajando el volumen así. Eso sí, el que se iba a dormir se dormía. Y el que venía a oír, oía. ¿Será que me dejan el tiempo que me quede? Voy a predicar así. Muy bien. Entonces, dice San Juan, cuando San Juan escribe el Evangelio, ya está, como les dije, muy anciano, y están surgiendo todas estas doctrinas. No, y es que si le subo la voz, tiene como mucho volumen, no sé cómo me escuchan allá, pero sí, ok, así está bien. Y él escribió el Evangelio y las cartas para refutar todas estas cosas que se estaban queriendo introducir en la iglesia, porque la iglesia comenzó con creyentes de trasfondo judío. Entonces, para los que venían de trasfondo judío, esto era muy fácil de entender. Siempre habrían creído que Dios es uno. Y cuando se les predica que Jesucristo es ese único Dios, facilito lo entendían. El detalle fue cuando comenzaron a llegar a la iglesia, después de que Pablo le predica al imperio romano, a los griegos, comienzan a llegar todos esos grecorromanos. Y usted sabe que los grecorromanos no creían en un solo Dios.
ellos creían en muchísimos dioses. Tenían un Dios para cada cuestión de la vida. Si se parece a la realidad actual, no es coincidencia. Eso viene de allá. Tenían dioses para cada ocasión. Para las tormentas, el Dios de la tierra, el Dios del mar, el Dios de las enfermedades, el Dios de la salud. Bueno, entonces comienzan a llegar estas personas a la iglesia y vienen contaminados. Y muchos de ellos se hicieron maestros en la iglesia. Pablo ya lo había profetizado. Había dicho que se iban a introducir en la iglesia falsos maestros que traerían doctrinas extrañas. Pero Juan, inspirado por Dios, entonces él presenta el evangelio y las cartas como, eso es lo que se llama hacer apología, defender la fe verdadera. E inspirado por el Espíritu Santo, entonces escribe allí el evangelio y comienza diciendo, como leímos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso es una declaración tan corta, pero tan tajante, tan sencilla, que él está diciéndoles a todos los que tenían otra creencia, que ese que anduvo entre ellos, que anduvo como un hombre, era el mismo Dios eterno. Por eso dice, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y luego el verso dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es la razón y la causa de toda la creación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera es Dios. El salmista David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Es decir, que esa luz verdadera era Dios que venía a este mundo. Pero esa luz verdadera no vino a este mundo en la plenitud de su gloria, o mostrándose tal como Él es, porque esa luz es más potente que 1,000,000 de soles brillando juntos. Hubo un hombre que tuvo una vislumbre de esa luz de la gloria de Dios y quedó ciego por 3 días. ¿Cómo que llamaba? Saulo. Y eso fueron segundos. Entonces Dios en su misericordia tomó toda la luz de su gloria y la colocó en un cuerpo. Porque en Cristo habita la plenitud de Dios. Todo lo que Dios era estaba contenido en Cristo Jesús. Y Él tuvo misericordia al hacer eso, porque donde venga a este mundo con toda la plenitud de su gloria, ¿qué nos hubiera sucedido? Nos derrite. Pero Él metió su gloria dentro de un cuerpo. En alguna ocasión, 3 de sus discípulos fueron llevados a lo que se llama el monte de la transfiguración. Y Él allí corrió un poquitico el velo que es su cuerpo. Lo corrió un poquito y dice la Biblia que sus vestidos se hicieron blancos y su rostro resplandecía. Y se le aparecieron Moisés y Elías.
Y Pedro, que estaba allí, comenzó a hablar como siempre. ¿Y qué dijo? Oiga, quedémonos aquí, hagamos 3 casas. Bueno, él habló en Ramá. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Ese deseo de tener a Dios viviendo dentro de una casa. El mismo deseo lo tuvo Salomón cuando construyó un templo, una casa, y él se hizo una pregunta: ¿será que Dios puede vivir en una casa siendo que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener? Sin embargo, él hizo un templo y dice la Biblia que el día de la inauguración Dios lo llenó con su presencia. Ya él había habitado en el tabernáculo del desierto, pero ahora escoge un cuerpo humano para colocar toda la plenitud de su gloria dentro de ese cuerpo. Y él, Dios, habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, porque Jesucristo es el ser más glorioso que existe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y yo doy gloria a Dios que Él vino a este mundo. Y se ha revelado a nosotros. Muchos no lo conocieron y no lo han conocido. En el mundo estaba, ¿verdad? Como un hombre. Y el mundo por Él fue hecho, porque Él es el creador. Pero el mundo, la gente, no lo conoció. ¿Y cómo es que dice que no lo conoció si en muchas ocasiones las personas dijeron, este no es Jesús, el hijo de María, el hijo de José? Conocemos sus hermanas, sus hermanos. ¿Por qué dice que no lo conocían? Aquí el apóstol, ¿por qué dice que no lo conocían si ellos decían que sí lo conocían? Porque no lo conocieron en su esencia divina. Su conocimiento solo les bastaba para hasta el pesebre. Pero el Señor se dio a conocer no a todos, sino a los que Él quiso revelarse. Y pudieron entender que Él es el único y verdadero Dios. A los suyos vino porque Él tenía un propósito. Y los suyos no le recibieron. Ellos, los judíos, a los que primeramente Él fue enviado. Ellos no lo recibieron. Ellos lo rechazaron. Se constituyeron en sus enemigos. En muchas ocasiones se enfrentaron a Él y fueron muy atrevidos. Le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Dijeron, tú tienes demonio. Le dijeron, tú eres un samaritano. Tú eres un comilón y bebedor. Hasta que finalmente lo mataron. Pero todo eso estaba dentro del plan que Él mismo había predeterminado. Los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, gloria a Dios por los que lo recibieron. ¿Cuántos de ustedes lo han recibido a Él? Lo han recibido como su Señor y su Salvador. Lo hemos recibido. Hay que recibir a Jesucristo. Usted debe tener una fecha en su vida en que usted dice, yo recibí a Jesucristo. ¿Se acuerda? Bueno, algunos no se acuerdan, no hay problema. Qué pena con los que están llegando. Gloria a Dios. Me toca alargarme 45 minutos más. A Jesucristo hay que recibirlo.
La gente cree en Dios. Todos. Pregúntele al borrachito que está ahí tirado en la esquina de ayer. ¿Usted cree en Dios? Pregúntele al que robó anoche. Pregúntele al que hace cosas indebidas si cree en Él o no. Hoy todo el mundo cree en Dios. Cualquiera sea la idea que tengan de Dios. Pero a Jesucristo hay que recibirlo. ¿Qué le decimos a las personas que están aquí o que están oyendo que todavía no le han entregado su vida al Señor? Deben recibir a Jesucristo. Tú debes saber que tú has recibido a Jesucristo. Yo recuerdo el día que lo recibí. El predicador hizo la invitación y siendo un jovencito lo recibí en mi corazón, y desde ese día Él entró en mi vida. Y cuando Jesucristo entra a una vida, Él cambia todas las cosas, porque cuando uno está en Cristo se constituye en una nueva criatura, en una nueva persona. Le decimos a los que no lo han recibido que lo reciban por la fe, que es por la fe. ¿Y cómo hago, pastor? Solo tienes que decirle a Él: a partir de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú eres el único y verdadero Dios. Y tú lo recibes a Él por la fe. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El nombre del Verbo es Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Es el nombre que da salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Lo hemos recibido? ¿Somos sus hijos? ¿Creemos en su nombre? Y cuando alguien cree en su nombre después de haberlo recibido, ¿cuál es el siguiente paso que da esa persona? Lo recibió, creyó en su nombre, ¿qué sigue? Es bautizado en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en su nombre? ¿Qué les ha traído ese nombre a sus vidas? Dígame algo para animarme. Salvación. Diga algo de lo que usted ha recibido. Tantas cosas buenas. Todo lo de Dios se recibe en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Yo estoy feliz de que Él habita en mi corazón. Esta iglesia ha predicado esta verdad no desde hace 83 o 84 años, desde que Dios la colocó aquí en la tierra. Ha predicado esa verdad. Y todos los que reciben a Jesucristo y todos los que creen en su nombre y son bautizados en su nombre, hay una declaración: son hijos de Dios. Qué cosa más maravillosa ser hijo de Dios. Es el milagro más grande que le puede suceder a una persona. Hay aquí amigos que todavía no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay aquí amigos que quisieran recordar la fecha de hoy. ¿Qué fecha es hoy? 1 de agosto. Quisiera recordar el 1 de agosto como el día que usted recibió a Jesucristo en su vida. Quisiera recordar esta fecha como el día en que usted no solo creyó en Dios, sino que recibió a Jesucristo como Señor, Salvador y único Dios. Quisiera recordar este día así,
usted puede hoy recibir al Señor en su corazón y comenzar a prepararse para que ojalá antes que termine este año sea bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo. Y Dios diga: este es mi hijo, este es mi hija. Amén.